A continuación, Desafío Empresarial. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Desafío Empresarial, un programa para dar a conocer el mundo de la empresa y del mercado de valores, esenciales para el desarrollo del país, con la conducción de la doctora Mónica Villagómez. Desafío Empresarial. Señores televidentes, Desafío Empresarial está en esta oportunidad ha invitado a María José Rodríguez Beller. Ella es una periodista boliviana que ya está desde hace 10 años incursionando también en el mercado ecuatoriano, pero además de ser periodista, ella es una experta en comunicación empresarial, en comunicación estratégica y especialmente en todo lo que se refiere a reputación. Esa es la razón por la que está aquí María José, porque el asunto de la reputación tiene una relación directa con el gobierno corporativo. En otras oportunidades hemos conversado que el gobierno corporativo de inmediato o en el plazo inmediato no presenta aquellas cosas que se cree que es una facilidad absoluta para el financiamiento y un menor costo del dinero para la empresa. Eso se da en el largo y en el mediano plazo. Pero lo que sí se produce de inmediato es un mejoramiento de la reputación de la empresa, porque se la ve como una empresa absolutamente ordenada en la que existe una separación de las diferentes instancias con una independencia que permite un diálogo y una toma de decisiones acertada. Siempre que se habla en ese sentido de gobierno corporativo, se habla de un mejoramiento del riesgo. Y hay que recordar también que el riesgo tiene una relación directa con la reputación. Siendo María José posiblemente una de las mayores expertas que existe en el tema y además gerente y dueña de la empresa Rodríguez Baudoin, una empresa que está tanto en Bolivia como en Ecuador, he considerado que es la persona más acertada para conversar de este tema. Además, ella tiene ya su primer libro publicado que se llama Punto Final y trata sobre temas de comunicación, y además es una pintora, ya ha hecho su primera exhibición en Bolivia, es decir, tiene una cantidad de cualidades que van de la mano de esta calidad y capacidad profesional. Bienvenida, María José, y ahora vamos a hablar sobre reputación empresarial. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por invitarme, ha sido muy amable en decir todo lo que hago, creo que has exagerado un poco, pero sí creo que la reputación... Sí, pinto, pero creo que la reputación es una de las pasiones más grandes y sobre ella sí he ahondado mucho, en especial porque la reputación es el primer freno para las crisis institucionales y las crisis de imagen o las crisis más intangibles que tienen las organizaciones y que atacan justamente su credibilidad. Y eso tiene una relación totalmente directa con el gobierno corporativo, ¿no? Explícanos qué es esto de la reputación, si puedes, así de manera muy, muy simple y muy desagregada. La reputación es... hay varias maneras de entenderla, pero nosotros preferimos entenderla como un elemento relacional de la empresa. Es un elemento que se va conformando a lo largo de los años y lo que la conforma es la congruencia entre lo que la empresa dice ser, su imagen, su posicionamiento, aquello que la empresa realmente quiere ser y lo que de verdad hace. Entonces esa congruencia entre sus actos y su comportamiento institucional y aquello que ha dicho y muestra comercialmente y muestra dentro de la imagen, el trabajo de imagen que es, esa congruencia es la reputación. Muy difícil de medir si es que tomas esta visión relacional y no mides solamente la popularidad de la empresa. Nosotros diferenciamos mucho la popularidad de la reputación, ¿no? Porque no es lo mismo. La reputación está ligadísima a la credibilidad. ¿Ya?
y la popularidad puede ser simplemente un elemento circunstancial. Sí, es, por ejemplo, la empresa que más conozco, la marca que más he escuchado, la empresa de la que más leo en las noticias, pero no necesariamente sé si esa empresa está cumpliendo con sus valores o no. La opinión que tengo respecto de si es creíble, si es confiable, si es una empresa que yo quisiera que se mantenga en mi país, esa no la mide la popularidad. Por lo tanto, los rankings de reputación, si no han terminado de medir esta parte de credibilidad, de cuánto creo en esta empresa y creo que es buena o mala para mi país, ese elemento estaría faltante. Esta congruencia de la que hablas entre la promesa de valor, vendría a ser de la empresa, y la verdadera acción de la empresa, tiene también una relación directa con lo que es la cultura organizacional. ¿En Sí. qué sentido? Lo que sucede es que el valor, en realidad el valor, digamos, de credibilidad de la empresa asienta en un sistema de valores interno. Ese sistema de valores está dado quiera o no quiera la empresa, ¿no? La normativa que genera la cultura organizacional dentro de una empresa no es explícita normalmente. Es esta cosa rara que te hace hacer las cosas como tienes que hacerlas y no sabes por qué las estás haciendo. O hay algunos gerentes que se me quejan y me dicen, es que acabo de remover ese personal, pongo a otra persona y vuelve a pasar lo mismo. Y es porque hay una norma que no está dicha y no está escrita, pero que hace y obliga a que todos entremos en un mismo carril y actuemos de una manera. Eso se llama cultura organizacional. ¿Es como el ADN? Es como un ADN comportamental que te inspira el comportamiento y curiosamente nunca tiene, o sea, si no lo has trabajado, normalmente no tiene una relación con esos valores que tienes colgados en la pared. Las empresas tienen los valores colgados en la pared y lo que sucede y se vive son otros valores, ¿no? que imponen otros comportamientos. Tenemos que pensar que el valor es algo así como una fuerza invisible que te hace actuar de una u otra manera. Una fuerza inspiradora. Sí, Eso que te hace es lo que actuar de una u otra manera sin que te des mucha cuenta. Tú no piensas, no sé, para cosas pequeñas. Yo digo gracias y buenas tardes y por favor, y no estás pensando todo el tiempo. Eso está dentro de tu educación, son los valores con los que te has criado, ¿no? Es la forma así de tratarse en la empresa, Exacto. el respeto. Entonces, la empresa genera una cierta normativa que no está dicha, no es concientizada y difiere mucho normalmente de los valores que tenemos colgados en la pared y no los estamos viendo. Entonces, para lograr que gobierno corporativo y reputación, o sea, que la reputación añada al gobierno corporativo, lo que hay que hacer en la empresa es justamente hacer que esos valores salten de la pared a la vida y empiecen a tomar cuerpo y conscientemente sean aceptados por la gente. Así es. Lo que dice María José respecto a que salten los valores de la pared y sean parte de la vida y del quehacer diario es una realidad. Más de una empresa tiene simplemente un enunciado de valores, pero esos enunciados no son consistentes con la forma de actuar. Y esto se ve muchísimo, esto de los valores que se transmiten en las empresas, se ven muchísimo en las empresas familiares. Porque en las empresas familiares, la familia, los fundadores, quienes hacen esa empresa, son los que están llevando los valores propios a la empresa y son esos valores los que se impregnan. Por eso las empresas familiares en ese sentido son más fuertes. No necesitan colgar de la pared una serie de valores respecto al trabajo, a la honestidad, a la tenacidad, porque es parte de lo que han vivido en la familia y en el trabajo, ¿no? Yo creo que ese es uno de los puntos focales, y tanto es así que cuando se hace la planificación estratégica familiar, el punto de los valores es uno de los más importantes y es lo que luego se van agregando a documentos como el protocolo familiar, para que quede no simplemente como valores enunciados o también vividos, sino como el legado que dejan los fundadores a las siguientes generaciones. Normalmente se cree que eso va a ir pasando porque lo han visto y entonces va traspasándose en una empresa familiar de generación en generación,
Pero así como en cualquier lado, en una empresa familiar también, entre generación y generación hay un cambio de percepción, de aplicación de esos valores. Y lo que tú dices es muy cierto, estos valores tienen que ser de manera exprofesa, concientizados, analizados, explicados para ponerlos luego y que salten de la pared hasta los estatutos o hasta los acuerdos que se tengan. Los valores vividos ya como comportamientos dentro de una empresa ayudan a resolver conflictos internos, ayudan a tomar mejores decisiones y tomar decisiones acordes a lo que la empresa quiere tener, porque cada cual tiene sus propios valores, viene con una carga de afuera y las empresas normalmente se olvidan que esa carga influye en tus decisiones, influye en cómo te relacionas con las personas, cómo te relacionas con clientes, con la comunidad, comunidad en general. Entonces, el tener valores claros y especificados y vividos hace que tus decisiones sean mucho más, digamos, conscientes. Conscientes y consistentes. Y consistentes. Y hace que esta congruencia se pueda llevar a cabo y finalmente va a repercutir en tu reputación. Un lindo ejemplo de esto es la empresa brasileña de Natura. Y lo que contaba el gerente de Natura en un taller hace muchos años, decía que él cuando tiene que contratar personas, él hace todos los test de habilidades, pero decide al final por quienes tienen una congruencia o una cercanía a los valores de la empresa que la otra persona. Si tienes 3 personas que tienen las mismas habilidades, tienen los mismos grados académicos, eliges por quién va a tender más a tener tu visión, digamos, valórica de las cosas en el mundo. Y a veces ni siquiera tomamos en cuenta esos temas, que los vemos demasiado intangibles, pero finalmente son los que van a hacer que tu día a día sea constructivo para la empresa, ¿no? Bueno, esa ha sido una forma que ha guiado en lo personal mi participación en las empresas, pero además es algo que recomiendo siempre, ¿no? Las habilidades y el conocimiento se adquieren, se van formando, pero esa visión de vida, esos valores, las personas que están optando por un trabajo ya los vienen puestas y tienen que ser absolutamente coincidentes con la empresa, porque si no simplemente hay un cortocircuito y esa persona no va a poder integrarse o no va a poder durar en la empresa como se pensaría. En esto de gobierno corporativo, cada vez más se impone la necesidad de tener un consultor en comunicación, ¿no? Por esto de la reputación, por esto de la cultura institucional, pero además también por la crisis, por las posibilidades de crisis. Quisiera que nos comentes tú, ¿qué es esto de la comunicación para crisis? ¿Y cómo la manejas? Tú tienes casos ejemplares, especialmente en Bolivia, a nivel de minería y todo eso. Cuéntanos qué podríamos nosotros aplicar aquí. Primero voy a hacer una diferenciación entre la comunicación en general y la comunicación que debería uno, digamos, las habilidades de comunicación que uno debería relevar para este tipo de trabajo. Primero es que nos forman a los comunicadores muy instrumentales y pensando en los productos que tenemos que generar y no en que la comunicación en realidad es aquella pequeña magia que hay en las empresas y en las instituciones que te hace hacer las cosas, que te puede ayudar a generar más conflictos o menos conflictos. La comunicación lleva a la acción, lo dicen desde los griegos, ¿no? La comunicación es acción y esa acción, si ha generado un diálogo, si ha generado una cercanía, te va a dar una relación. Entonces nosotros de verdad estamos construyendo relaciones. Lo que estamos haciendo es relacionando a la empresa con sus públicos más difíciles dentro de un sistema de valores. Entonces, lo que hace la comunicación acá no solamente es limar asperezas, sino que está generando un ambiente armónico para que la empresa se pueda relacionar de una manera mucho más eficiente, pero también mucho más responsable con su entorno. Entonces, el primer tema es saber cuál es tu entorno. Las empresas se han olvidado que tienen un entorno. Normalmente, son parte de algo. Claro, normalmente trabajan con la triada de públicos que es el cliente, el consumidor y el accionista. Y se olvidaron que tienen vecinos, comunidades, gobiernos municipales, ¿no?
Y bueno, primero hay que personas conocer. que tienen causas relacionadas, Claro. y que las tienen que defender. Y además tienen intereses, Y que tienen tal vez intereses. contrarios a los tuyos, que Así tienes es. que conocerlos. Entonces las empresas primero deberían conocer este entorno. Yo llamo que deberían tener un mitómetro, saber qué mitos tienen estos diferentes claro. públicos respecto de ti. Y luego de conocer, tener este mapeo de mitos, deberán empezar a ver, bueno, qué quiero hacer yo con cada uno de estos públicos para que reduzcan estos mitos, porque eventualmente ese mito se mantiene en tu organización y algún momento va a resultar en una crisis. El 80% de las crisis que pasan las empresas ya eran conocidas por ellos. ¿O previsibles? ¿Sí? O previsibles, o las tenían en la retina. Decían, esto va a pasar algún día, pero no está pasando, entonces te vas olvidando y no trabajas en el tema, ¿no? Al comienzo, cuando llegué al Ecuador, trabajaba para la Cámara de Minería, porque sí había trabajado para minería en Bolivia. En el momento crítico En el que se momento discutía la ley. que se discutió Yo la recuerdo. ley. Y bueno, las empresas mineras querían hacer una gran campaña publicitaria para explicar que la minería era importante porque el mineral lo tienes hasta en el cuerpo. Y yo les decía, perfecto. Pero lo que van a responder las comunidades es, yo también quiero que haya minería, pero en el Perú, no aquí. Tráiganla de Timbuktu, pero no entren a mi espacio. ¿O qué va a pasar con mi agua? Que era lo que ¿Qué va a siempre pasar con mi preguntaba. agua o qué va a pasar conmigo? Pero no estamos discutiendo si la minería es buena o es mala, estamos discutiendo si me va a dañar o no me va a dañar y cuánto me va a influir. Entonces, primero hay que conocer el público y luego saber cuáles son sus preguntas y cuáles son sus mitos respecto de lo que tú estás haciendo. Y no pensar que le vas a comunicar lo que tú crees que ellos no saben o ellos no entienden, ¿no? Entonces, así de básico es el problema normalmente en términos de comunicación. Tú crees que alguien está creyendo algo equivocado y quieres llevarle esa información. Es técnica, es racional. Pero en realidad las comunidades alrededor de la minería tenían, cuando hicimos la investigación, más miedo respecto de sus relaciones sociales. Decían, Más emocional. no solamente es el tema del agua, sino es, ¿qué va a pasar cuando vengan muchos mineros? ¿Quiénes los siguen a los mineros? ¿No? Entonces, no los siguen las hermanas de la caridad, ¿no es cierto? Siguen, seguramente se van a instalar prostíbulos, se va a decaer mi sociedad. Entonces, lo que te decían las mamás de esas comunidades era, ¿yo qué voy a hacer con mis hijas? ¿Y qué voy a hacer con mi marido? Y yo sé que se destruyen las familias. Cuando vienen muchos hombres, vienen muchos mineros, van y vienen, no toman esto como su hogar. Entonces, esto se va a ir deshaciendo. Mi espacio se ve amenazado. Cuando tú descubres que ese era el problema, podríamos hacer un mejor relacionamiento con esa comunidad y entonces la empresa tendría que generar más o menos que como un estatuto de valores que se pone de acuerdo con la comunidad y entonces con eso evitas la crisis. Y eso podrían hacer las empresas con familiares y no familiares, con otros públicos, establecer desde sus valores un acercamiento también desde esos valores a sus públicos específicos, ¿no? Es decir, hay que considerar lo que para la comunidad significa una amenaza. Sí. ¿No? Es eso, ¿no? Conocer, tener esa amplitud para conocer sus valores, sus elementos más importantes. Sus miedos. Porque esos miedos y esos valores no se ven en el discurso político. Quizá existen otros elementos, ¿no? O en el discurso de negociación, una parte de una empresa, la parte de la otra tiene un discurso, pero hay algo subyacente que está anclado en los valores. Eso es lo que tenemos que descubrir, ¿no? Y para ver cómo continuó este episodio con la Cámara de la Minería, cuéntanos, ¿cómo siguió? ¿Qué pasó? Hicimos esos estudios, descubrimos cuáles eran los temas que más dolían a las poblaciones y también descubrimos cuáles eran los elementos más importantes para ciertos otros públicos y así elaboramos un montón de elementos de comunicación que fuimos entregando en las comunidades. No había mucho dinero, por lo tanto había que hacerlo a mano. Fotocopiábamos los documentos que íbamos a llevar a las comunidades nosotros mismos y con esa experiencia y con esta visión de diálogo
César Espinosa, en esa época el presidente de la Cámara, empezó a llevar un muy buen diálogo con el gobierno, que lo tenía cerrado, pero lo empezó a llevar muy bien, descubriendo cuáles eran los intereses, cuáles eran los miedos propios del gobierno y propios de la comunidad. Entonces, pudimos hacer que el diálogo se vaya abriendo. No es un proceso, y no fue un proceso sencillo ni de poco tiempo, tomó mucho tiempo, ¿no? Y hoy día cuando veo a la Ecuajunari yendo en contra de Río Branco y otras mineras, me pregunto, y en estos 10 años, ¿cuánto han hecho las empresas mineras, para llegar a esas comunidades? ¿Cuál ha sido su relacionamiento? Porque a veces las empresas se olvidan que se tienen que relacionar, siguen haciendo números, llegan a sus metas, pero se olvidan que tienen que relacionarse obligatoriamente con estas comunidades para no generar más mitos. Me gustaría que incluso hubiera un indicador de relacionamiento, deberíamos tenerlo, ¿no? Pero nos olvidamos que somos parte del vecindario, nos olvidamos que hay un vecino que tiene miedo de lo que tú estás haciendo, que se ha generado un mito alrededor de ti y que tiene otros valores. Y que por ser empresa no eres lo único. Exacto, y además que si tiene otros valores no es que está equivocado, tiene otros valores. Y tiene otras percepciones. Así es. ¿No? En esto de la minería yo recuerdo claramente que además, porque en algo participé indirectamente, además te preocupaste de lo que es la estrategia política, ¿no? Yo recuerdo haber estado contigo en la asamblea con esta ley, trajimos 2 o 3 mineros junior de Perú y los llevamos a la asamblea y ellos pudieron exponer y habían preguntas que tuvieron una excelente respuesta de parte de ellos porque habían dudas inmensas y recuerdo especialmente respecto al agua. Cuéntanos, en una empresa entonces tienes diferentes públicos, has hablado del público interno, has hablado del público del entorno, de los stakeholders, y tienes también un público, lo llamaría así, no sé si técnicamente se llama así, pero que son las autoridades, que son quienes toman las grandes decisiones legislativas, ¿no? Las grandes decisiones judiciales. Y yo te vi manejarte en todos esos campos, es decir, diferentes públicos, pero con mensajes coherentes, porque no pueden toparse entre mensajes, sería terrible que haya incongruencia. ¿Cómo haces para poder manejar eso? Porque los políticos posiblemente quieren escuchar una cosa diferente. Porque yo manejo una metodología que se llama caja de mensajes. Esta caja de mensajes lo que hace es traducir tus dimensiones empresariales en mensajes, ¿no? Tú tienes 4 dimensiones según nosotros, o sea, según mi metodología, no digo que eso sea en todo el mundo, pero según mi metodología tienes 4 dimensiones, que es la comercial, que es lo que haces, si eres panadero vendes pan, la cultural, que es cómo lo haces, ¿no? De acuerdo a qué valores estás trabajando y cómo son tus comportamientos. Tienes una que es institucional, donde estaría ¿para qué haces esto? Es decir, en qué afectas o no al resto de la comunidad. Y la última es la que yo llamo la causa. Yo creo que las empresas hoy en día tienen que trabajar por causas y no por intereses. Entonces, haciendo que esta caja de mensajes conduzca siempre a la causa, podrás decir lo mismo de una manera distinta para una mentalidad política, para una mentalidad comunitaria, para una mentalidad de públicos internos. Muy bien, María José, tenemos que cerrar el programa, pero sí quiero dejarles el nombre del libro de María José, donde precisamente habla de la causa, ¿no? Y es interesantísimo leerlo porque nos explica muchos de los comportamientos y de lo que sucede, especialmente en el campo político y las decisiones que se toman respecto a gobernantes que nunca nos hubiéramos imaginado que sean nuestros gobernantes. Se llama Punto Final, la autora es María José Beller. Mil gracias, María José, una clarísima explicación de tu parte. Muchas gracias Mónica por tu siempre apertura para entender estos temas y hablar de ellos. Te agradezco mucho. Okay. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Desafío Empresarial,
un programa para dar a conocer el mundo de la empresa y del mercado de valores, esenciales para el desarrollo del país, con la conducción de la doctora Mónica Villagómez. Desafío Empresarial.